Todos tenemos miedo de algo, la oscuridad, la muerte, lo desconocido, pero también existen miedos mucho más difíciles de explicar. El miedo a fracasar, a quedarse solo, a perder aquello que más amamos. Y aunque pasamos gran parte de nuestra vida intentando evitar esas sensaciones, hay algo curioso sobre el miedo. Mientras más intentamos ignorarlo, más poder parece tener sobre nosotros. Y quizás por eso existe un tipo de horror que resulta especialmente inquietante, no el de los asesinos, no el de los monstruos, sino el de aquellas fuerzas que no deberían existir, entidades cuya sola presencia parece desafiar las reglas normales de la realidad, cosas que parecen haber nacido fuera de todo lo que entendemos como natural, la posibilidad de que nuestros peores miedos no sean solo una emoción, sino algo que puede observarnos, esperarnos y cazarnos. Y quizás no exista mejor manera de comenzar esta nueva etapa que con una de las entidades más aterradoras de toda la cultura pop, Pennywise. Porque a diferencia de otros villanos, no busca conquistar el mundo, no quiere imponer una ideología y no persigue riqueza ni poder. Pennywise quiere algo mucho más simple, encontrar aquello que más te aterra, entenderlo y convertirlo en un arma, porque detrás del maquillaje, los globos y la sonrisa, nunca hubo realmente un payaso, hubo algo mucho más antiguo, algo que parece comprender los miedos humanos mejor de lo que nosotros mismos los comprendemos. Y para entender por qué se convirtió en una de las entidades más aterradoras del cine, primero hay que entender qué es realmente, porque la verdad es que nunca fue simplemente un payaso. Cuando la mayoría de las personas escucha el nombre Pennywise, piensa en un payaso asesino. Y tiene sentido. Después de todo, esa es la imagen que aparece en las películas, los afiches y prácticamente todas las representaciones del personaje. Pero hay un problema. Pennywise nunca fue realmente un payaso. De hecho, ni siquiera fue humano. La apariencia que todos conocemos es simplemente una máscara, una forma que adoptó para interactuar con un mundo que no le pertenece. Porque detrás del maquillaje existe algo mucho más antiguo, una entidad cuya existencia precede a la humanidad y que resulta tan ajena a nuestra comprensión que incluso llamarla monstruo parece insuficiente. Y eso es precisamente lo que lo diferencia de la mayoría de los villanos, porque casi todos tienen una historia que explica quiénes son, un trauma, una obsesión, una tragedia. Pennywise, no. No fue creado por una pérdida, no cayó en la oscuridad, no se convirtió en algo horrible con el paso del tiempo. Él simplemente existe, como una presencia que siempre estuvo ahí. Y precisamente por eso la figura del payaso resulta tan interesante, porque no representa su verdadera identidad, representa una adaptación, la decisión de adoptar una forma reconocible para acercarse a los seres humanos. Y eso cambia completamente la forma de verlo. Porque Pennywise no es un hombre disfrazado de monstruo, es una entidad incomprensible utilizando un rostro humano para ocultar aquello que realmente es. Una vez que entendemos que Pennywise no es realmente un payaso, aparece una pregunta mucho más interesante. Si puede adoptar cualquier apariencia, ¿por qué molestarse en hacerlo? ¿Por qué no atacar directamente? La respuesta es simple, porque Pennywise no actúa como un monstruo, actúa como un depredador, y los depredadores más eficientes rara vez dependen de la fuerza, dependen del conocimiento. Antes de acercarse a una víctima, Pennywise observa, escucha, aprende, descubre qué cosas le incomodan, qué recuerdos intenta evitar y cuáles son las inseguridades que esconde incluso de sí misma. Y una vez que encuentra esa información, adapta su apariencia, no para impresionar, no para demostrar poder, sino para convertirse exactamente en aquello que la otra persona menos quiere encontrar.
Por eso resulta tan difícil de definir cuál es el verdadero rostro de Pennywise, porque no existe uno solo. Cada encuentro puede mostrar una versión diferente, una nueva máscara diseñada específicamente para quien tiene delante. Y eso convierte a Pennywise en algo muy distinto de la mayoría de los villanos, porque no obliga a sus víctimas a enfrentarse a un enemigo externo, las obliga a enfrentarse a ellas mismas, a aquello que llevan años intentando ignorar, a aquello que preferirían no ver, y mientras más información obtiene sobre una persona, más peligroso se vuelve. Porque si algo caracteriza a Pennywise, no es su fuerza, es su capacidad para entender exactamente dónde atacar, como si hubiera pasado una eternidad estudiando la naturaleza humana, esperando, observando, aprendiendo, hasta convertirse en el depredador perfecto. A primera vista, Pennywise parece una entidad todopoderosa, una fuerza capaz de adoptar cualquier forma y aparecer donde menos se le espera. Pero detrás de esa imagen existe una contradicción importante. Pennywise necesita a los seres humanos más de lo que parece, porque por extraño que suene, su existencia depende de ellos. Necesita encontrarlos, interactuar con ellos, mantenerlos dentro de su ciclo. Eso convierte su relación con las personas en algo mucho más complejo que la de un simple depredador y su presa. Porque Pennywise no busca una destrucción inmediata, no llega, mata y desaparece. Prefiere acercarse poco a poco, observar y esperar, como si cada encuentro formara parte de un proceso mucho más largo, y quizás por eso resulta tan diferente, porque su supervivencia está ligada a aquello que persigue. Sin víctimas no hay propósito, sin propósito su existencia pierde sentido. Es una paradoja extraña, una entidad aparentemente superior que en el fondo depende por completo de criaturas mucho más pequeñas y frágiles que ella. Y mientras más se analiza al personaje, más evidente se vuelve esa contradicción, porque detrás de toda su apariencia de poder absoluto existe una necesidad constante, la necesidad de regresar una y otra vez hacia los seres humanos, como si después de miles de años todavía hubiera algo en nosotros que sigue necesitando. Y quizás ahí aparece una pregunta mucho más interesante. Si Pennywise parece tan poderoso, ¿por qué depende tanto de aquello que intenta destruir? Después de entender qué es Pennywise, cómo actúa y por qué necesita a los seres humanos, aparece otra pregunta inevitable. ¿Qué obtiene realmente de todo esto? Porque si algo resulta extraño del personaje es que parece estar atrapado en el mismo ciclo una y otra vez. Aparece, caza y desaparece. Y después vuelve a empezar. Como si miles de años de existencia no hubieran sido suficiente para satisfacer aquello que busca. Y quizás esa sea una de las características más inquietantes de Pennywise. Su hambre no tiene final. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas víctimas encuentre, nunca parece llegar un momento en que diga ha sido suficiente. Siempre necesita más, y eso lo convierte en algo muy diferente de la mayoría de todos los villanos que hemos visto hasta ahora. Porque normalmente los villanos persiguen una meta, venganza, poder, control. Existe un objetivo que alcanzar. Pennywise no. Su existencia parece girar alrededor de una necesidad que jamás puede resolver por completo, como si estuviera condenado a repetir el mismo comportamiento eternamente. Y mientras más se observa esa dinámica, más evidente se vuelve una idea. Quizás Pennywise no es libre, quizás también es prisionero. No de una cárcel obviamente, ni de una persona, sino de su propia naturaleza, porque cuando una criatura necesita algo de manera infinita, deja de elegir y comienza a obedecer. En el caso de Pennywise, esa necesidad parece ser tan antigua como él mismo, una fuerza que lo empuja constantemente a regresar, a buscar, a consumir, sin importar cuántas veces lo haya hecho antes. La mayoría de los monstruos tienen un problema muy grande. Con el paso del tiempo dejan de asustar. Lo que una generación encuentra aterrador, la siguiente suele encontrarlo ridículo. Las pesadillas cambian, las preocupaciones cambian, incluso la forma en que entendemos el miedo cambia. Sin embargo,
Pennywise parece haber evitado ese destino. Década tras década sigue resultando inquietante, no porque su apariencia sea especialmente aterradora, sino porque su verdadero poder nunca estuvo en una forma específica, estuvo en su capacidad de adaptarse. Pennywise no depende de un rostro, no depende de una máscara, ni siquiera depende de una identidad fija, depende de algo mucho más estable, la existencia de nuestros temores. Y mientras los seres humanos sigan teniendo miedo, siempre existirá algo que Pennywise puede utilizar. Quizás por eso resulta tan difícil imaginar una versión completamente inofensiva del personaje, porque no importa cuánto cambie el mundo, siempre encontrará una nueva manera de acercarse a nosotros, una nueva grieta, una nueva inseguridad, un nuevo punto débil. Y eso lo convierte en algo mucho más peligroso que los monstruos clásicos del cine, porque la mayoría pertenece a una época determinada. Pennywise no, parece evolucionar junto con las personas que intenta comprender, como si cada generación le entregara nuevas herramientas para seguir existiendo, y quizás esa sea la razón por la que nunca termina de desaparecer, porque mientras los seres humanos sigan cargando temores, dudas e inseguridades, siempre habrá un lugar para algo como Pennywise. Al final, quizás la razón por la que Pennywise sigue siendo una figura tan inquietante no tiene relación con los globos, ni con las alcantarillas, ni siquiera con la apariencia del payaso. Tiene que ver con algo mucho más simple. Todos sabemos lo que es sentir miedo. Todos hemos vivido momentos donde las dudas parecen más grandes que nosotros. Momentos donde resulta más fácil retroceder que avanzar. Y quizás por eso Pennywise sigue funcionando después de tantos años, porque no representa solamente un monstruo, representa la posibilidad de que nuestros propios temores terminen controlando nuestras decisiones, que crezcan, que ocupen cada vez más espacio y que poco a poco definan quiénes somos. Y tal vez ahí se encuentra la verdadera tragedia del personaje, porque mientras los seres humanos pueden enfrentarse a sus miedos, Pennywise jamás podrá escapar de aquello que lo define. Su propia naturaleza, su propia hambre, su propia necesidad, y quizás por eso resulta el personaje perfecto para iniciar esta nueva fase en Villanápolis, porque dentro de todas las fuerzas que no deberían existir, Pennywise representa una de las más antiguas, una que ha acompañado a la humanidad desde el principio, el miedo. Esto fue todo por hoy, amiguitos. Cuídense de los payasos que sonríen mucho, sobre todo de los que les ofrecen hamburguesas. Y antes de que se vayan, recuerden, si algo conoce todos tus miedos, inseguridades y traumas, probablemente no sea Pennywise, probablemente sea su algoritmo de sus redes sociales. Nos vemos en la próxima historia. ¡Chao!